No, pues, no, pues comencemos, Marcelo, de nuevo muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es hablar un poco sobre uno de los, digámoslo así, de los temas que últimamente con todo esta nueva ola de aplicaciones de inteligencia artificial ha empezado a como a calar bastante, ¿no? Por diferentes motivos, pues vamos a ver. Y es cómo garantizamos pues, la eticidad en el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Es como la inquietud que ha empezado a surgir, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea de esta charla es hablar sobre todos esos elementos que se han ido desarrollando alrededor de cómo garantizar la, digamos así, la eticidad de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, y ahí está mi correo, nombre de Jesús Alfonso López, y cualquier inquietud, pues ahí me pueden escribir. Bueno, vamos a empezar la motivación general de esta problemática. A mí me gusta esa frase de Yuval Harari. De hecho, Yuval Harari es muy conocido pues, por varios libros que han sido bestsellers, ¿no? Él es un historiador judío radicado, si no estoy mal, en Estados Unidos. Y él ha escrito varios libros. De hecho, el último que se llama Nexus, de hecho, no lo puse por acá. Me lo estoy leyendo y entre otras cosas, trata sobre estos problemas pues, que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Mm, por acá está, se llama Nexus, el último libro de Harari, y bueno, simplemente como para contextualizar, este es el libro y cuando uno mira la presentación pues, general para esto, ¿no? Eh, una de las cosas pues que desde hace unos años yo he notado con Harari que él ha estado muy inquieto pues con todo este impacto que tiene la inteligencia artificial y bueno, en su último libro pues ha ido profundizando en estos temas, ¿no? Pues el libro no trata absolutamente de inteligencia artificial, pero es una de las, digámoslo así, de las tecnologías que como sabemos hoy en día se basan en todo esto que llamamos hoy en día era la información, pues que más impacto tiene, ¿no? Y como la inteligencia artificial pues se hace en datos, genera datos e información, pues es una tecnología que tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, eh, son cosas pues que uno empieza a ver que hay mucha gente ya preocupada y escribiendo y trabajando esos temas, ¿no? De Harari pues ha sido una de las personas que ha estado más activo en esta línea, ¿no? Desde su libro pasado, que fue el 21 lecciones para el siglo XXI, ya él tiene un capítulo sobre los problemas que puede tener la inteligencia artificial y pues de alguna manera eh, amplió eso con sus últimos libros que es Nexus, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de ética de inteligencia artificial puede sonar algo como muy alejado. Uno dice, bueno, estos algoritmos que nos permiten reconocer imágenes, reconocer audio, eh, ¿qué repercusiones pueden tener desde el punto de vista ético? Pues teniéndose la ética como esa valoración de lo bueno y malo pues que hacemos las personas, ¿no? Pues primero, antes que nada, pues la inteligencia artificial es una tecnología que es hecha por el hombre, usada por los humanos, y en ese sentido, pues, sus, digámoslo así, sus resultados, más aún, es una tecnología que toma decisiones que afectan a las personas, definitivamente pues tiene una componente ética que está ahí. Eh, por ejemplo, algo que me gusta mostrar es un ejercicio que ya hace algunos años, perdón, se realizó en el MIT. Ellos crearon este sistema que se llama Moral Machine, ¿no? Para describir los problemas, digámoslo así, conceptuales de la ética, se ha creado ya hace algunos años y nombró el problema que se conoce como el problema o el dilema del tranvía, mejor. Entonces, ¿en qué consiste el dilema del tranvía? Pues que llega un tranvía y hay una persona que tiene la posibilidad de dejar que el tranvía siga de largo o desviarlo, ¿no? Entonces, esa situación se le pregunta a la persona, bueno, ¿usted qué haría? Eh, ¿Deja que el tranvía siga y mate 5 personas, las atropelle o que atropelle solamente uno? Alguien diría, bueno, no, pues
elijo el daño menor de los dos, pues desvío el tranvía, el primero una persona y el de las cinco. Pero se puede cambiar el enfoque. ¿Qué sucedería si la persona que está aquí es un familiar tuyo? Lo más probable es que ya no sería la decisión tan fácil de desviarlo. Alguien puede decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver el dilema del tranvía con la inteligencia artificial? De hecho, mucho, porque si estamos hablando de una de las promesas fuertes que tiene la idea, que son los vehículos autónomos, pues los vehículos autónomos de alguna manera van a tener que tomar, decirlo así, ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, este ejercicio conceptual de Moral Machine hace eso, ¿no? Te permite recrear situaciones como las que muestro aquí en la gráfica, donde tenemos un vehículo autónomo que tiene una falla y él tiene que decidir si mata a estas dos personas o mata a cada de estas dos personas y al bebé que está ahí. Entonces, tú, digámoslo así, interactúas con el Moral Machine y ahí tienes que tomar pues como las decisiones del caso. Aquí está como el enlace, donde pues se muestra pues la aplicación, ¿vale? Y muy relacionado con estos vehículos autónomos, pues que es como mencionas, una de las aplicaciones pues, donde se está utilizando más inteligencia artificial. Entonces ya uno empieza a darse cuenta que definitivamente la ética de la inteligencia artificial tiene mucho que ver. Pero bueno, entremos ya como en cosas más concretas, ¿no? Eh, la inteligencia artificial ya está tomando decisiones o los algoritmos de inteligencia artificial que afectan a las personas y eso nos genera una serie de riesgos. Cuando hablo de riesgos, yo siempre hago claridad de lo siguiente. Hay unos riesgos que podemos decir que son posibles con la inteligencia artificial. Cuando hablo posibles es que todavía no está claro, inclusive que llega a suceder, como el caso de los robots asesinos de la película Terminator, ¿de acuerdo? Y otras películas, ¿no? Que han creado ese imaginario, ¿no? Que la inteligencia artificial se va a rebelar contra las personas, que va, digámoslo así, a tratar de eliminar a la humanidad, etcétera. Entonces, eso es un escenario que todavía en cierta medida sigue siendo ciencia ficción, pero yo quiero que nos centremos en lo que yo digo son los riesgos ya reales que tiene la IA. Entonces vamos a entrar en ese contexto. ¿Cuáles son esos riesgos que hoy en día tiene la inteligencia artificial? Primero, los grupos de inteligencia artificial ya están afectando la disponibilidad de algunos trabajos. Es decir, hay labores que ya con la IA se realizan de una manera, digámoslo así, muy fácil y, y se requiere menos personas que hagan esa labor, ¿no? Entonces, hay un riesgo en el mercado laboral, ¿no? Que es un riesgo pues muy cierto, ¿no? Que lo hemos escuchado, es posible que ya ustedes lo hayan escuchado de alguna manera, ¿no? Entonces, eso surgió, esa preocupación desde un estudio que se hizo por allá en el 2013-14, donde se mostró que efectivamente alrededor del 50% de las labores o trabajos son susceptibles de ser automatizados. Creería yo que hoy en día, con el avance actual de la inteligencia artificial y las tecnologías, ese porcentaje probablemente sea mayor. Pero muestra que efectivamente muchas de las tareas que hacemos hoy en día se pueden automatizar. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se automatizan? Seamos crudos en la razón, y muchas veces la razón es básicamente económica, ¿no? Es decir, si, si en esta versión que tenemos hoy en día, un capitalismo que puede ser salvaje, que inclusive no respeta el medio ambiente, si a un empresario en general le sale más barato tener un robot que una persona, lo más probable es que tenga el robot, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene sus matices, pero digámoslo así, uno ve que es esa tendencia, ¿no? Ahora bien, en muchos contextos todavía sale más barato tener una persona y por eso pues, y sale y hace una tarea similar que un robot, por ejemplo. O definitivamente lo que sucede hoy en día, ¿no? En muchos países que sus labores no las realizan en empresas que están en el mismo país, sino que las mandan a hacer a otro lado, ¿no? Entonces, por eso China, como sabemos, se convirtió en uno de los manufactureros del mundo porque salía más barato producir, ¿no? Y esa situación sucede en otros países. Pero lo cierto es que la IA está cambiando el mercado laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas tareas que antes se consideraban
difíciles de automatizar. Ahí quiero llegar a esta gráfica. Y es que antes, cuando hablábamos de automatización, pensábamos básicamente en tareas manuales, ¿no? Aquella tarea donde hay un operario haciendo algo repetitivo, entonces puedes tener un robot que haga esa tarea más rápido y sin cansarse, y bueno, y 24/7 si lo requieres. Pero ahora tenemos la opción de automatizar también tareas que podemos llamar cognitivas, ¿de acuerdo? Tareas de conocimiento, ¿no? Que antes, digámoslo así, no se pensaba que que fuera posible hacerla de manera automatizada, ¿no? Un ejemplo que yo menciono mucho es el de la traducción, ¿no? Hace algunos años, así que para cualquier traducción no le tocaba buscar a alguien, ¿de acuerdo? Pagarle a alguien para que le tradujera el artículo o, ahora bien, si es un contexto pues más legal, pues, puede ser, es probable que necesites todavía pues como la firma de un traductor pues ya como oficial, ¿no? Pero en muchos contextos, hoy en día con algoritmos que tenemos a disposición, esos traductores basados en inteligencia artificial, no le carga el texto y te da ya la versión en general como buena calidad. Entonces, cada día estamos usando menos los traductores. De hecho, hay un libro que también no lo mencionarlo aquí, que también es muy interesante, que se llama Tal vez tal vez quien pueda de Oppenheimer, se llama él, a ver si me sale. El librito este, acá, pues trata esa problemática, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con, y eso que antes, los estudiantes de la degenerativa, pero pues ya se veía todo ese el impacto, ¿no? De cómo la automatización pues, puede afectar o ya está afectando el mercado laboral, ¿no? Vamos a cargar aquí, listo. Ahora bien, resulta que digámoslo así, los que llamamos los tecnooptimistas dicen pues que eso ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado que en las diferentes eh, revoluciones tecnológicas pues se han perdido trabajos, han aparecido otros, ¿no? ¿Por qué no ahora con todo esto que estamos viviendo con inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no? Es cierto, eso es lo que estaba pasando. Antes, por ejemplo, al principio del siglo pasado, para, para producir los alimentos de la población, se empleaba, no me acuerdo el número exacto, pero algo alrededor de, no sé, el 40% de las personas. Y hoy en día, con menos del 2% de las personas se produce una mayor cantidad de alimentos, ¿no? Pues porque hay una labor que se ha automatizado grandemente. ¿Cuál es el problema que tenemos con lo que está sucediendo ahora? En esencia es la velocidad, ¿no? Va a mostrar la problemática que tenemos y por qué, ¿no? ¿Por qué podemos llegar al desempleo tecnológico? Resulta que antes, tomando el ejemplo del arado de la tierra, había una persona que manejaba unos bueyes para arar la tierra. Resulta pues que se reemplazó con un tractor. Esa persona tiene que incorporarse al mercado laboral y ¿qué sucede? Pues en poco tiempo, no sé, un par de meses, ya es capaz de hacer otra labor, digámoslo así, de baja capacitación en otro contexto, en otra empresa y se incorpora, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería con profesiones hoy en día, como mencioné, un traductor o inclusive con estos modelos de lenguaje modernos que ya podemos responder preguntas que se harían cotidianamente en un call center? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué? Porque resulta que ya los estudios muestran que los trabajos están apareciendo en áreas donde se requieren una mayor capacitación, la ciencia de datos, la misma inteligencia artificial, pero son áreas que requieren un background y todo, digámoslo así, un tiempo para hacerse proficiente en esa área. Entonces, ya no es tan fácil esa incorporación en el nuevo mercado laboral, ¿no? Entonces, ahí es donde viene una pregunta, ¿no? Que habría que ver qué pasa, qué puede estar qué pasa en esa situación, pues expresada de esa manera, ¿no? Es decir, si gran cantidad de personas se quedan sin trabajo, ¿cómo lograr que se reincorporen nuevamente al mercado laboral, ¿no? Obviamente requiere unas respuestas gubernamentales, etcétera, pero es
conveniente ir pensando en esos escenarios, ¿no? Ya inclusive hay artículos que muestran cómo tareas que antes relativamente pensábamos que eran complicadas de automatizar, modelos como ChatGPT y otros modelos de lenguaje, hay muchas cosas que las hacemos de manera muy rápida, ¿no? Es decir, podemos, como se menciona aquí en este artículo, que si no estoy mal, lo desarrolló también OpenAI, eh, estos modelos de lenguaje afectan más unas labores que otras, ¿no? Hay labores que son menos afectadas, ¿no? Entonces uno ve que hay trabajos que tienen un alto porcentaje de ser expuestos a estas aplicaciones de inteligencia artificial moderna. Entonces, es algo cierto y ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios se ha visto que las personas que trabajan en redacción independiente se ha perdido un 2% del empleo y el, las ganancias o el valor de la hora, pues de alguna manera, ha caído de más del 5%, ¿no? Y todo eso se atribuye al advenimiento de modelos como ChatGPT y otros, ¿no? Y, y también un ejemplo, pues que no hace mucho sucedió, pues esa huelga que hubo en la industria de entretenimiento en Hollywood, pues teniendo pues eh, eh, todo el impacto que se puede generar con inteligencia artificial, ¿no? Para la industria, la generación de contenido, la generación de guiones, los mismos actores algunas veces ya empiezan a preocuparse porque con estos modelos de inteligencia artificial se pueden crear avatares digitales relativamente pues fácil, ¿no? Con la imagen de cualquier persona, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer riesgo real que tenemos con la inteligencia artificial. Vamos al segundo. El segundo es lo que llamamos el sesgo de los modelos de inteligencia artificial. Es decir, un sesgo en un modelo de inteligencia artificial ocurre cuando en las salidas que él genera se pueden generar decisiones que están afectando o sesgando a diferentes comunidades, ¿no? Y ya hay ejemplos variados, ¿no? Un ejemplo que es muy conocido es el de la derecha, donde se tiene un modelo de inteligencia artificial que dependiendo pues de una serie de información, él hace un pronóstico de una persona, da un puntaje de cuál es el riesgo que vuelva a reincidir, pues, en cometer un delito, ¿no? El modelo, por los datos con que fue entrenado, tiende a generar un riesgo menor a las personas de tez blanca que a las personas de tez negra. Y resulta, pues, cuando ya se miran los datos, esa no es la realidad. El modelo tiene un sesgo. Entonces, ¿cómo lograr que los modelos de allá no hagan eso? Modelos que, por ejemplo, le ayudan a definir si una persona va a tener acceso a un tratamiento de alta complejidad en medicina. Hay unos algoritmos de inteligencia artificial que han hecho y han visto que efectivamente también tiene sesgo. Privilegian un grupo de personas y no a otras. Y así como estos ejemplos hay por doquier. Uno que me llama la atención es este se llama Gender Shades. Hay un documental para los que quieran profundizar en el tema que está en Netflix, que se llama Prejuicio Cifrado, donde muestra la problemática de que pueden surgir con estos modelos ya en imágenes que que pueden generar sesgos, ¿no? Es decir, el documental se los recomiendo, muy interesante. Lo que yo quiero, la problemática que muestra cómo una persona de tez negra con un algoritmo inteligente, con un algoritmo de edición computacional basado en IA, el algoritmo no es capaz de reconocer la persona, ¿no? En cambio, se coloca una máscara y sí lo reconoce. Es un problema real que le sucedió a esta investigadora. Ella hizo todo un desarrollo alrededor de esta problemática e inclusive le mostró a grandes compañías que generan modelos de inteligencia artificial pues, que tienen esas fallas, ¿no? Eso hoy en día, como es una realidad y pasa con los modelos de inteligencia artificial. Una anécdota que me ha pasado en uno de mis cursos que he dado estos temas, un estudiante me dice, profe, ahora entiendo por qué el sistema biométrico que tenemos en la empresa nos genera mucho problema con personas de tez negra. Y él decía que él, pues, el, el proveedor siempre le sacaba la excusa, no, que la iluminación, que esto y lo otro, pero ellos siempre cambian las cosas y siempre tiene problemas para reconocer personas de tez negra. Y resulta, pues, que eso tiene su base en razón de ser en las bases de datos que se usan para traer estos modelos, ¿no? Pero es un problema real y tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no?
Muchas empresas ya están, digámoslo así, tratando de corregir, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema para tomar decisiones adecuadas al respecto. Hay casos muy famosos, ¿no? En Google, hace unos años, tuvieron una publicidad bastante negativa por modelos de inteligencia artificial que no eran capaces de reconocer apropiadamente en las imágenes personas con tez negra, ¿no? Le asignaban categorías que no eran, como ese que está aquí. Aquí esta persona tiene en la mano un sistema de estos que mide temperatura y si miren ustedes, la mano de la persona con tez negra le asigna como categoría que tiene un arma y simplemente le cambias el colorcito y ya está asignada esta categoría. Son modelos que tienen muchos sesgos. Para que ustedes vean, digámoslo así, que eso está ahí y se está generando unos impactos negativos en muchas personas, ¿no? Los modelos de lenguaje no se escapan de esto, ¿no? La IA generativa en general, ¿no? Los modelos como ChatGPT son capaces de generar eh, información sesgada, ¿no? El modelo antes de ChatGPT, GPT-3, por ejemplo, si tú le das esta frase, dos musulmanes caminaban, entró una, normalmente te la completaban de manera violenta, ¿no? Es decir, y el estudio mostraba que efectivamente, si en el texto que le entraba al modelo hablaba de musulmanes, tendría a generar contenido más violento. Lo mismo tienen un sesgo de género, ¿no? Cuando lo pones a completar eh, o le preguntas atributos de hombres y mujeres, tendría a generar, acá son los de los hombres, acá la de las mujeres, y se pueden observar, generan pues palabras mucho más, inclusive vulgares, cuando se refiere a las mujeres, ¿no? Sesgo de género. Y los modelos de generación de imágenes no se han escapado de esto, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo real de DALI 2, pero eso ya lo han ido corrigiendo también, donde el modelo se le pide que genere imágenes de abogados y generaba básicamente abogados, todos hombres y de tez blanca, ¿no? Ninguno era una persona de tez negra y una mujer mucho menos. Y también hay un sesgo al contrario, ¿no? Si queríamos generar imágenes de asistente de vuelo, todas eran asiáticas y blancas, ¿no? No teníamos hombres que sean asistentes de vuelo y de otro color de piel, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el segundo problema que tenemos con la IA. Es, para que vayamos viendo los inconvenientes, el impacto del mercado laboral, todo lo que tiene que ver con sesgo, y ahora tenemos uno que se empieza a hacer más notorio, es toda la cantidad de desinformación que se puede generar con modelos de IA, ¿no? Desde los famosos deepfakes, imágenes y videos falsos, ¿de acuerdo? Eh, Podemos inclusive ahora clonar voces, lo cual empieza a generar casos de estafa usando pues voces clonadas. Eh, Tenemos un ejemplo que yo quiero colocar, es el que tengo aquí en la diapositiva donde tenemos cuatro imágenes y es difícil predecir o saber con autoridad cuál es la imagen real de una persona, ¿no? Es decir, son imágenes de personas, pero tres de ellas son generadas por inteligencia artificial y una sola es generada por una foto real, digámoslo así, es una foto real, ¿no? Entonces uno mira esto y eso que estos son modelos más viejitos basados en redes adversarias generativas, ahora muchos modelos se basan ya en estos algoritmos de IA generativa pues más modernos basados en modelos de difusión y otras cosas, ¿no? Entonces es difícil entender o difícil como separar cuál es una imagen real y cuál es una falsa, ¿no? Y simplemente para los curiosos, la persona asiática es la imagen real, ¿no? Las otras son generadas con inteligencia artificial. Y eso es, y con IA generativa tenemos ya este caso, ¿no? Ya tenemos, hay ya unos influencers completamente generados con IA. El de la izquierda es una imagen generada con IA y tiene sus creadores donde eh, ella, digámoslo así, el influencer basado en IA genera contenido y tiene ya más de 100.000 seguidores, ¿no? Y ese es un ejemplo que para mí, eso surgió hace unos cuantos meses quizás, donde se muestra un video generado por IA, donde la verdad es prácticamente indistinguible pues de un video pues real, ¿no? Bueno, por aquí no te voy a mostrarlo, apenas está pidiendo todo esto. Es para que miren el video, ¿no? Eso van a ver ustedes un modelo generado por IA. Vamos a ver, bueno, hay unos minuticos en cargar, vamos a ver si carga.
Y hay muchos ejemplos como estos, ¿no?, que pueden buscar, están trabajando algunos quizás de esos que son, se alcanza, bueno, quedó la imagen congelada. Primero vamos a algo de publicidad. Lo que están viendo ustedes es como una presentadora, pero es generada con inteligencia artificial. En su momento, eso se hizo viral, ¿no? Porque se empezó a compartir por internet y y se hacía la pregunta, ¿es una imagen real o generada por ella? Y resulta pues que mucha gente, la mayoría inclusive, quedó engañada. Decía, no, eso es una persona real, y no, era el modelo generado, video generado por inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Bueno, eh, entonces en imágenes, hoy en día es complicado saber si son imágenes reales o generadas por IA. A nivel de desinformación, uno de los problemas que inclusive más ha hecho énfasis Harari es la capacidad de poder generar información falsa de manera muy fácil y rápida con todos esos modelos de inteligencia artificial. A pesar de modelos como ChatGPT y otros, tienen como unas, digámoslo así, como unas salvaguardias o seguridades para que no generen información, digámoslo así, que no sea la adecuada. Siempre se puede hackear, ¿no? Y hacer que el modelo genere, digámoslo así, desinformación. Ejemplos paradigmáticos, como estas imágenes que en su momento fueron virales y resultaron ser falsas, ¿no? La de Donald Trump, que ahora fue reelegido en Estados Unidos, el Papa Francisco, pues ahí con una pinta bastante, digámoslo así, llamativa, y resultó ser falso todo eso. Entonces, todo eso ha creado pues unas inquietudes que son de las que plantea pues Harari en sus discusiones, toda la posibilidad que tenemos de manipular sociedades, crear narrativas, digámoslo así, que favorezcan a, digámoslo así, por ejemplo, a los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces hay unos riesgos por ahí inclusive que, que hablan de que puede ser más fácil manipular las sociedades con todas estas herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Otro problema que tiene la inteligencia artificial es que cada vez se empieza a discutir más o a ser más evidente el costo ambiental principalmente que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Y también el costo económico, es decir, la cantidad de recursos tanto económicos y ambientales que se usan para crear y usar esos modelos de inteligencia artificial como ChatGPT y otros, pues es enorme, ¿no? Entonces, aquí ya se dice que en el 2026 los centros de datos y lo que tiene que ver con criptomonedas, inteligencia artificial, las tecnologías usarán el 4% de la energía pues, total que consume la humanidad. Y también estos data centers necesitan mucha agua, ¿no? Entonces ya empiezan a verse esas problemáticas que tenemos de la sostenibilidad de estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Se han hecho estudios, ¿no? Que han mostrado que efectivamente los modelos, su promedio para entrenarse cuestan varios millones de dólares y generan una huella de carbono bastante elevada, ¿no? Ya se ha medido, por ejemplo, el vuelo como ChatGPT se estima que la huella de carbono es básicamente la equivalente a conducir un coche hasta la luna y vuelta, gastando probablemente combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Entonces, eso ha generado también unas inquietudes sobre qué tan sostenible es la inteligencia artificial. Inclusive Microsoft ya está pensando en apoyar unos estudios que ellos mismos han ido, digámoslo así, liderando sobre tener, esto se llama como unas centrales nucleares pequeñas para suplir la energía de sus data centers, ¿de acuerdo? Y hacer modelos tan costosos crea pues como un problema de accesibilidad al modelo, es decir, que tenemos que pagar por usarlo, ¿no? Pues, afortunadamente ya surgió una serie de modelos libres que han ayudado como a balancear esto. Inclusive, una de las ventajas que tenemos hoy en día con el Edge AI y también Machine Learning es eso, es decir, que como son modelos que se piensan para ejecutarse en dispositivos más pequeños, van a consumir mucha menos energía, ¿no? Entonces también es una de las ventajas del Edge AI y también Machine Learning respecto a lo que son modelos. Es decir,
Si tenemos nuestro propio ChatGPT en el celular o en el computador corriendo ahí de manera local y no como lo hacemos la mayoría de veces hoy en día que tenemos que conectarnos a la nube para acceder a ChatGPT, obviamente si lo corremos en local va a ser mucho más benévolo con el medio ambiente. Listo. Entonces de pronto algunos pueden estar pensando, bueno, pero la situación es más preocupante de lo que pensaban. Digamos así, son los problemas, hay que reconocerlos, pero lo que quiero mostrar es la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para balancear eso? Cosas que se están haciendo, y es que pensemos en que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, más que pensarlo, es la realidad. ¿Y por qué no usarla para, no solamente con ese enfoque de producir dinero como las grandes compañías, sino para que nos ayude a resolver muchos de los problemas que tenemos como en las sociedades como humanidad en general, ¿no? Entonces surge todo lo que llamamos inteligencia artificial para el bien social y esta tecnología puede tener, y de hecho ya lo está teniendo, un gran impacto en todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Prácticamente no hay ningún objetivo de desarrollo sostenible que no se pueda abordar alguna de sus metas con alguna aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es pues como un llamado a decir, bueno, veamos en cómo podemos resolver los problemas nuestros de nuestras sociedades con esa tecnología para que en realidad empecemos a mostrar sus beneficios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que se está trabajando en muchas partes. La UNESCO apoya proyectos, hay entidades que están trabajando en esta línea, ¿de acuerdo? Inclusive suelen haber grants o pues, dinero en algunas convocatorias de Google o Microsoft para este tipo de problemas. Voy a mostrar, no creo que tenga audio, pero simplemente ahí yo les complemento unos videos, un video principalmente, por este caso el de Google, donde muestra, bueno, ahí están los subtítulos para entender. Por ejemplo, esa aplicación acaban de hablar ahí sobre modelos basados en sonido que sean capaces de detectar cuando están prestando alguna parte de la selva, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial, por la capacidad de poder monitorear esas fuentes de polución que hay a nivel mundial, ¿no? Modelos pues, que ayuden a predecir todo el impacto pues, de esos posibles desastres que cada vez aparentemente se van a hacer más recurrentes pues, con el problema de la crisis climática, ¿no? Modelos de predicción basados en inteligencia artificial. Como pueden ver, hay muchas aplicaciones, ¿no? Las últimas pues, relacionadas con salud, aplicaciones basadas en IA, que ayudan al diagnóstico pues, de renitopatía, porque llaman la enfermedad, o que ayudan a las personas que tengan dificultad de comunicación, ¿no? Eso es posible con ella y pues vamos a ver qué se puede hacer. Bueno,
Ya en la parte final de la charla quiero centrarme en algo, es decir, ya se empieza, ya hay una serie de literatura inclusive de cómo, digámoslo así, tener lo que yo llamo una sombrilla, unos principios éticos que nos ayuden a guiar toda esa problemática que pueden surgir con las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Es lo que algunos, a nivel de empresas, es lo que llamamos la gobernanza en la inteligencia artificial, que muchas compañías empiezan a trabajar con ese enfoque, ¿no? Es decir, empresas que trabajan con inteligencia artificial, tener claro cómo hacer el esquema de gobernanza, es decir, qué principios van a tener atrás para, digámoslo así, poder guiar esas aplicaciones, esos desarrollos de inteligencia artificial que tengan el impacto lo mayor positivo posible. Ahora bien, la UNESCO plantea una serie de principios ética para la IA. Yo repito, yo lo miro como una sombrilla que nos ayuda como a visualizar como ese deseo de lo que tenemos que hacer con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pues primero, en principio va a mencionarlo rápidamente, el de que sea de proporcionalidad y no hacer daño. Básicamente es que el modelo obviamente afecte de manera positiva en su implementación o negativa la protección de datos y la seguridad que tenga el modelo, es decir, que inclusive no sea fácil de hackear. Relacionado con lo anterior, todo lo que tiene que ver con proteger los datos de los modelos de IA. Si, por ejemplo, tenemos un modelo que traje con datos médicos, que los datos queden adecuadamente anónimos para que no se pueda deducir identidades de sus modelos. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza, eso también tiene que ver con la adecuación de estos modelos a las legislaciones locales que se están generando últimamente en estos temas. La responsabilidad, es decir, si un modelo de inteligencia artificial tiene algún problema, saber con certeza quién, no, quién es el culpable, es decir, tener una trazabilidad de qué te está pasando, ¿no? La explicabilidad y transparencia es algo muy importante, se está trabajando mucho en esto, es decir, poder lograr que las decisiones que tomen los modelos de inteligencia artificial tengan un nivel de explicabilidad, que en los casos críticos siempre exista la decisión humana en última instancia, la sostenibilidad que mencionábamos ahora, tanto en, digámoslo así, en el uso adecuado, pues que sea lo más verde posible toda esta tecnología, pero también pues que ayude a estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible. La conciencia de creditización, es decir, que esto sea una tecnología de la cual todos puedan saber y sacar provecho de ella, y la equidad y discriminación, pues para evitar esa problemática del sesgo, ¿no? Si ustedes miran, todos esos problemas que mencionamos ahora se pueden minimizar si trabajamos en esos principios éticos. Ahora bien, esos principios éticos serían como la sombrilla, ¿no? Pero ¿cómo los aterrizamos? ¿Cómo llevamos eso a la práctica? Ahí donde entramos en algo que llamamos inteligencia artificial responsable, ¿no? En este, que es el hiperciclo de IA de este año, se puede observar que es una de las tecnologías alrededor de IA que está desarrollándose fuertemente. Es decir, siempre que hablamos de IA hoy en día, en cualquier contexto, y eso por eso aquí en estas charlas incluimos esta presentación, es como para que efectivamente las personas sepan todo el impacto que tenga la inteligencia artificial y que efectivamente hay que considerarlos. Y ya responsable, pues básicamente son ese conjunto de técnicas que nos pueden ayudar a minimizar ese impacto negativo de la inteligencia artificial, pero lo que yo llamo con una componente técnica, es decir, más ligada al diseño, desarrollo e implementación del modelo de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo lograr que los datos o detectar posibles sesgos de los modelos analizando adecuadamente los datos. Y hay herramientas que te ayudan a hacer eso. Ahí muestro algunas de ellas. Entonces, algo que se suele hacer es que antes no se hacía, simplemente tenías los datos, se los pasabas al modelo, lo entrenabas, mirabas al final el modelo cómo funcionaba. Pero en muchas aplicaciones críticas, donde centramos con datos, digamos así, que impactan a las personas, pues hay que verificar si en esos datos ya no hay un sesgo intrínseco para minimizarlo, ¿de acuerdo? Algoritmos que tiene que ver con la interpretabilidad. ¿Cómo dar pistas de por qué está tomando una determinada decisión un modelo de IA? Un ejemplo aquí muy gráfico, ¿no? Si un modelo de inteligencia artificial nos dice que acá hay un perro, un gato,
cómo saber qué es lo que el modelo se está fijando en la imagen. Que miren ustedes, aplicaciones que hemos inclusive trabajado, si estamos haciendo el diagnóstico médico, si le coloco a mi algoritmo una capa de interpretabilidad, yo puedo ver sobre la imagen esas zonas en las cuales el modelo de IA está fijándose más. Y eso puede ser una información interesante que al médico le dé pistas de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto ayuda a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Estas herramientas como Line, Chat es otra herramienta que se usa mucho para entender de mejor manera cómo son las decisiones que generan los modelos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que ver con los métodos técnicos, es decir, lo que yo llamo ya irresponsable, lo que tiene que ver con el diseño, eh, implementación y desarrollo de los modelos de IA, ¿no? Es el entrenamiento, y la consecución de los datos, las pruebas del modelo, todo eso. Pues resulta que ya hay una serie de lo que podemos llamar métodos no necesariamente técnicos, es decir, que se salen de ese ciclo que acabo de mencionar. Estamos hablando, por ejemplo, de regulaciones. Hoy en día se está hablando mucho de cómo regular la inteligencia artificial. Eso en muchos países es un tema que se está trabajando. Chile, por ejemplo, generó una ley de inteligencia artificial. En Colombia se está generando también mucha discusión alrededor de eso. Ya hay unos borradores de leyes alrededor de cómo regular la inteligencia artificial, ¿no? Se habla inclusive de crear entes certificadores para saber si una compañía está generando buena inteligencia artificial, pues con unos estándares de calidad alrededor de la ética lo suficientemente altos. ¿De acuerdo? Esto ya hay países y regiones, ¿no? En Europa, por ejemplo, tienen muy adelantado esto. En Estados Unidos también se tiene una orden ejecutiva. Ahora que llegó Donald Trump, por ejemplo, estaba leyendo un reporte sobre el posible impacto que puede tener la presidencia de Trump. Parece que él va a quitar todas estas pues, regulaciones en Estados Unidos. Esto tiene sus pros, obviamente sus contras, ¿no? ¿De acuerdo? Y Latinoamérica no es la excepción. Les recomiendo este enlace. Esto es lo que llamamos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Ahora caí en la cuenta que en la presentación que le compartí a Marcelo, creo que no alcancé a incluir esta diapositiva. Igual ahí está el enlace, voy a compartirlo en el chat para que lo tengan. Parece un recurso bastante interesante. Compartirlo aquí. Donde podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo está mi país respecto a estos temas de inteligencia artificial? Este índice nos indica muy claramente, ¿no? Tiene varias dimensiones, la dimensión de lo que llamamos factores habilitantes, toda la investigación y desarrollo alrededor de ella, y también el tema de gobernanza. Es decir, qué tanto se está trabajando en los países de Latinoamérica estos temas. Este índice es una buena guía, ¿no? Simplemente me metí por acá a la gobernanza, bueno, metámonos aquí. Entonces, ahí en la gobernanza, pues aparece, bueno, cómo los diferentes países están trabajando estos temas. Y, tiene como una carga bastante información. Aquí te muestra, ¿no? Cómo están los países, todo lo que se miró alrededor de cada uno, ¿no? Y te muestra aquí unas gráficas donde, por ejemplo, en los temas de gobernanza, cómo están los países. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante para ustedes que son de diferentes partes de Latinoamérica, pueden ver cómo está cada uno de los países, ¿no? Aquí está como los puntajes, ¿no? Los más adelantados en gobernanza son Chile, luego Brasil, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Colombia. Y si, pues, si uno quiere ser como está el país, pues bueno, aquí la gráfica se está demorando en cargar, pero pues ahí aparece, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me parece un recurso muy interesante, ¿no? Alrededor de estos temas, ¿no? Bueno, muy adelantando para terminar. Eh, entonces, lo que tiene que ver con métodos técnicos, lo que estamos haciendo en esta charla busca eso, es decir, sensibilizar a las personas que están relacionadas con ella, el impacto que tiene esta tecnología y cómo puedes usarla de la mejor manera, ¿no? ¿De acuerdo? La investigación, inclusive, bueno, ahora en unos proyectos estamos tratando de involucrar temas de interpretabilidad de inteligencia artificial como para que los modelos entender con mayor claridad por qué están tomando las decisiones. Ya para terminar, algunas reflexiones. Esto lo saqué de otro libro que se llama Los Nueve Gigantes. Bien, una lectura que puede ser interesante.
de AmiWeb muestra, los nueve gigantes son las grandes tecnológicas, ¿no? Es decir, me cambió el libro. Espérate, espérate. Que aquí está, ¿no? Entonces, básicamente, como dicen ahí, como las grandes tecnológicas amenazan el futuro de la humanidad y todo es, si uno mira, pues, como la presentación tiene que ver con temas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Los nueve gigantes, pues, son esas grandes tecnológicas, ¿no? Son seis norteamericanas, que son Apple, Facebook, Amazon, Google, IBM y Microsoft, y tres chinas, Baidu, Alibaba y Tencent, ¿de acuerdo? Es interesante, pues también en el libro mencionan esta frase que para mí nos sirve como que cerrando la charla, donde hacen ese llamado, ¿no? Que estos temas de ética de inteligencia artificial nos compete a todos los que estamos trabajando con inteligencia artificial, ¿no? Por eso aquí habla de todo el ecosistema alrededor de la inteligencia artificial, los empleados de grandes compañías, los gerentes, los inversionistas, los profesores, los estudiantes que trabajan con esta tecnología. Todos debemos estar preparados y conocer que estos algoritmos toman decisiones que afectan a las personas y tenemos que garantizar la eficacia de ellas, ¿no? Esto es una reflexión de Gabriela Ramos, su director general de las Ciencias Sociales de la UNESCO. Y en ningún otro campo la brújula ética es más relevante que la inteligencia artificial. Las tecnologías de propósito general están remodelando la forma en que trabajamos, interactuamos y vivimos. El mundo está listo para cambiar a un ritmo no visto desde el despliegue de la imprenta hace siglos, ¿no? De ese tamaño de lo que estamos hablando, de pronto no somos conscientes, pero el impacto que está teniendo esta tecnología es enorme. La tecnología ya aporta grandes beneficios en muchas áreas, pero sin las barreras éticas corre el riesgo de reproducir esos sesgos y esa discriminación que tenemos en el mundo real. Lo que queremos es, en vez que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta para hacer un mundo más desigual, que nos ayude pues como a balancear en alguna manera esta inequidad. Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, menciona lo siguiente: los humanos, cuando hablamos de esa problemática del trabajo, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿qué voy a hacer yo en este mundo de inteligencia artificial donde la tecnología puede hacer casi todo? Resulta que los seres humanos podemos y seguir agregando valor, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes es en dónde es que agregamos valor y poder interactuar con esas máquinas. Entonces cada vez va a ser más importante esos atributos que nos hacen humanos, el, la creatividad, todo eso es lo que tenemos que potenciar. Lo que algunos llaman habilidades blandas cada vez van a ser más importantes en este mundo que empieza a ser, digámoslo así, dominado, exagerando quizás por la inteligencia artificial, ¿no? Una reflexión final: la razón sin imaginación solo es una repetición de fórmulas. Esto es cuando hablo de la creatividad. Resulta que, aunque la inteligencia artificial está muy poderosa, ellos, modelos como ChatGPT y otros, básicamente su conocimiento, lo podemos decir que es un conocimiento más bien enciclopédico, es decir, ahí está recopilada mucha información, pero la capacidad pues de análisis y creatividad pues es propia de los humanos, ¿no? Y ahí es donde entra o, o tiene sentido esta frase que se la atribuye a Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento. La inteligencia artificial almacenará el conocimiento, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento y qué otras cosas nuevas podemos hacer con él? Pues depende de nuestra imaginación. Ahí es donde los humanos podemos aportar, ¿no? Esa era la presentación. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minuticos para algunas preguntas, Marcelo, ¿no? Bienvenida. Fantástico. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Tu presentación siempre es muy buena. Te agradezco mucho por compartir, compartir tu experiencia con nosotros acá en Latinoamérica. Es impagable. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Marcelo. Bueno, mira, podemos preguntar, aproveche Jesús acá, que es una oportunidad de tenerlo con nosotros, ¿no? Bueno, ya compartí la cámara. Se le da una inquietud.
Muy bien, bueno. No hay inquietud, bueno. Uh, Espero que no, les la haya verdad, gustado. Igual ahí sí, está la información para. Lo que pasa es que son temas que al final a mí me dejan más bien pensando. Yo siempre que doy la charla, yo digo, esto tiene mucho potencial y pues de eso se trata. Por eso, como mencionamos en estas presentaciones que organizamos desde la red de Tani Machine Learning y con otros colegas, siempre procuramos dar un espacio a esa problemática, ¿no? Es muy bueno y conveniente que, pues, como mencioné al final, todos los que estamos trabajando con ella seamos conscientes de ella y que efectivamente le podamos sacar el provecho y más aún en nuestra región, ¿no? Nuestra región como Latinoamérica. Es decir, la idea es que sea una herramienta que en realidad nos ayude a salir adelante, en vez de estar cada vez más atrás. Como en la sí, última exacto. charla preguntaban, estas herramientas son muy poderosas y tenemos acceso a ellas, ¿no? La idea es que las usemos de una mejor manera, pues para resolver muchas de las problemáticas que tenemos. De eso pues se trata, ¿no? Ajá. Súper. Bueno, Vale, listo, Marcelo, ¿no? Entonces, hay alguien mira, levantó la mano, vale, Hilton. vale, Wilton. Buenos días, gracias por eso, ese gran conocimiento que ha compartido con nosotros. Mi pregunta es, ¿existe alguna herramienta que se pueda utilizar para detectar si algún video o alguna foto está hecho con IA, dado que realmente, como usted mostró, se hacen videos que son muy es muy difícil que no se detecte que es un video real. Entonces, me Sí. gustaría saber si existe alguna herramienta que pueda detectar eso. Ahora bien, no sé si comercialmente se consiga, pero sí es un campo de trabajo. Uy, se me va a ir la luz. Eh, que por acá se me estaban apagando las luces. Eh, voy a compartirles, aprovechando la pregunta de Wilton, pero yo creo que tengo por acá, compartirles una charla pues que tengo. Lo que te digo es que se están desarrollando herramientas que ayuden a esto. Y sí, voy a compartirles un documento que conseguí que fue este año, donde se hizo una especie de review, donde muestran el, como, es decir, qué se está haciendo para poder contrarrestar pues toda esta avalancha de desinformación, ¿no? En imágenes, para mí es uno de los casos relativamente pues manejables desde el punto de vista de poder encontrar información falsa, ¿no? Hay herramientas que se están haciendo, se están desarrollando. Por acá no me quiere cargar. eh, a ver si por lo menos me permite poner esto. A ver si está aquí, buscando el enlace. Aquí está. Voy a colocarte el enlace. Y creo que ahí mencionan unas herramientas que yo le logré encontrar, ¿no? Ahí creo que lo coloqué. Es decir, hay un white paper que se hizo, si no estoy mal, este año, donde te muestran, digámoslo así, una de las líneas de desarrollo para compartir la desinformación es crear modelos inclusive basados en IA que ayude a detectar esos videos falsos, esas imágenes falsas. Ahí en el reporte que les menciona que se hizo finalizando el año pasado, si no estoy mal, ahí te aparecen algunas herramientas que se están desarrollando, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿vale? Si se están desarrollando, eh, te repito, comercialmente no sé si estarán disponibles, pero hay unos demos, hay aplicaciones que están haciéndose en esa línea y ahí en el documento que te compartí, ahí muestran algunos de esos desarrollos como para de pronto los revisen, ¿vale? Wilfredo, Sí, hola, buenas. Déjame encender aquí la cámara. Buenos días ante todo.
Sí, yo tengo una consulta, bueno, un comentario más que todo, ¿no? Chévere, gracias. Cuando a mí me ha tocado situaciones en las cuales los estudiantes pues han realizado presentaciones con inteligencia artificial. Entonces, una de las preguntas que ellos me hicieron fue si yo les permito utilizar o que ellos hagan las presentaciones con inteligencia artificial. Bueno, como es una presentación, como yo le digo a ellos al final, ustedes pueden realizarla con mi manera de ver las cosas, no pueden realizarla con inteligencia artificial porque está la herramienta y existe y no podemos negarla. Sin embargo, allí lo más importante sería en este caso es que ellos pues sepan manejar la información que están proporcionando. Porque de qué vale que ustedes puedan realizar una presentación con inteligencia artificial si no pueden manejar el tema. Entonces yo pienso que al final eso es sumamente importante, que ellos logren manejar el tema y entonces es evidencia de que pues utilizan la herramienta, pero a su vez pues logran manejar el tema que están proporcionándole o demostrando, ¿no? O manejando más que todo. No, perfecto, ¿no? De hecho, estamos completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que el camino no es prohibir que nuestros estudiantes usen esta herramienta de inteligencia artificial. Inclusive, creo que el camino es ayudarles, enseñarles cómo usarlas de una mejor manera posible, pero jugando con esto. Es decir, que no todos se lo dejen a la herramienta. Al final, si somos listos, podemos es facilitar es que ellos, y ya lo hemos hecho en algunos cursos con los colegas de la universidad, aumenten algunas capacidades blandas, inclusive aumenten el pensamiento crítico. Un ejemplo, hay un curso donde un profesor creó un asistente basado en inteligencia artificial y él les dice, muchachos, el asistente le responde lo que ustedes quieran. Parte de lo que ustedes tienen que hacerme cuando me sustenten sus proyectos es darme su postura de lo que les dijo el asistente y mostrarme qué le preguntaron al asistente, qué le respondió y qué opinan ellos. Lo que me ha dicho el colega es que en esa interacción con el asistente, ante los muchachos han tenido que profundizar más en el tema, leer más, inclusive ha visto que están entendiendo más el tema. Si uno sabe utilizar la herramienta, se convierte en algo a favor. Perfecto, no, estoy de acuerdo. Bueno, Marcelo, entonces creo que podemos ir dejando ahí. Entonces, pues de nuevo, gracias por la invitación y ahí ya seguimos en comunicación. Súper, Jesús. Buena jornada, Inglaterra. Te agradezco mucho. Espero nos vemos pronto el próximo año. Claro, nos veremos pronto. Gracias, perfecto. Felicidades a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.